A ver, vamos a comunicarnos, creo que ya está en línea el diputado Fernando Iglesias. A quien saludo, diputado, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Fernando, gracias por contactarte con La Nación Más. Fernando, a ver, varios temas en diputado, pero yo estaba pensando, te quería preguntar, hubo mucha expectativa con el 42% y con el ingreso de un bloque importante de Juntos por el Cambio a la Cámara de Diputados. ¿Y qué fue lo que se dijo en aquel momento? Bueno, el vamos por todos no existe porque por algo estuvo un porcentaje muy importante en la oposición que va a poder poner un freno. La pregunta es, a meses de ocurrida la elección, a meses de la gestión del gobierno kirchnerista, ¿ese freno se puede poner o avanzan y pasan por arriba de todo? Mirá, es una respuesta compleja. En primer lugar, yo creo que esa cosa triunfalista que hubo después de las elecciones fue exagerada, porque nosotros estamos en minoría en diputados y en extrema minoría en el Senado. Estamos en el Senado a solo 4 senadores de que ellos tengan 2/3, lo que les permitiría llevar adelante todas las barrabasadas que tienen planeadas con respecto a la justicia, a la reforma constitucional y muchas otras cosas más. Ahora, tampoco hay que caer en el pesimismo. Yo creo que hubo muchísimas iniciativas del gobierno que fueron frenadas en gran parte por la ciudadanía que se movilizó con los banderazos. Yo he participado de todos, en parte también porque hay una oposición que, a pesar de las dificultades y las diferencias, sigue unida, y en parte porque también lo hacemos para los diputados. Me permito recordar rápidamente, por ejemplo, el tema de, yo no sé si recordás, cuando querían apropiarse de todos los respiradores, no sé, el tema de Vicentín, sí. El tema de la liberación de presos, que avanzó hasta un cierto punto y después, entre cacerolazos y la oposición protestando, se frenó. No son pocas cosas, es un partido que está abierto y tenemos que estar así. Nosotros tenemos que seguir juntos, firmes, y la ciudadanía tiene que seguir movilizada, ¿no? Me pareció muy importante. Vuelvo con Sí. algo que dijiste que no quiero que se escape. ¿Vos creés que están con el plan de reforma constitucional? Bueno, sí, ellos están con el plan de todo, no es ninguna novedad. A mí me asombra que tanta gente hoy se asombre de cosas que veníamos diciendo del 2019. Van por todo. El programa de ellos es un programa de poder total, de poder totalitario, con concentración de todas las decisiones en el Ejecutivo, avasallamiento de la justicia y reducción del Congreso a una escribanía, o a lo que tenemos que ir hoy. Hoy vamos a ir a la sesión, yo estoy en este momento en mi despacho, ya me cruzo, pero vamos a tratar toda una serie de temas que da un poquito de vergüenza mencionarlos, porque ninguno va de frente sobre los grandes problemas que tiene la Argentina. Y ellos van por todo, fueron por todo durante los 12 años, y los paramos con la oposición, con las movilizaciones, con el voto, y estamos de nuevo en esa difícil situación. Fernando, ¿es más dialogable estar o por lo menos participar en la Cámara de Diputados de lo que puede ser el Senado, que se percibe un clima mucho más hostil para la oposición? Bueno, desde el punto de vista de la dirección, yo la verdad es que no encuentro demasiadas diferencias entre Massa y Cristina. Quizás el tono, quizás Cristina tiene un estilo más guarango, si se me permite la expresión. Pero en lo demás, la gran diferencia la hace que nosotros acá no somos mayoría, pero somos el 45% de la Cámara. Entonces, ellos tienen muchas veces dificultades, porque todos esos diputados que entraron como oposición, que se dicen peronistas republicanos, peronistas razonables, el grupo de Ramón, todos esos que están ahí en el medio, en la indefinición, pagan costos muy altos, porque ellos tampoco son mayoría. En el Senado sí son mayoría, y para poder avanzar necesitan del apoyo de ellos, que no les es fácil conseguir, porque además nosotros permanentemente marcamos. Yo invito a los ciudadanos a seguir muy atentamente todo lo que tenga que ver ahora con reforma judicial, con impuesto a la riqueza y con todos estos temas que el kirchnerismo quiere imponer, a ver de qué lado están los que dicen ser un peronismo republicano, racional, ¿no? Los diputados de Schiaretti, los diputados peronistas de Santa Fe. Ese es decisivo, y claramente eso configura una diferencia entre diputados y senadores. ¿Y vos qué sospechás? ¿Que de qué lado van a estar? Mira, es fácil de explicar.
Para que haya quórum y se trate un tema, vos necesitas la mitad de los diputados en total. Somos 257, 129 es quórum. Pero una vez que tenés el quórum, te puede llegar a alcanzar necesitar la mitad de los presentes. Por lo tanto, si tenés 129, con 65 votos, vos podés sacar una ley. Todos aquellos diputados que den quórum y digan, no, yo doy quórum, pero voy a votar en contra, son cómplices de la maniobra de este gobierno. Porque acá no se trata de pequeñas distinciones. Acá se trata de que van por la justicia, y no hay que subestimar el riesgo. No es solamente la impunidad de Cristina. El que maneja la justicia, maneja la Corte Suprema, maneja la justicia electoral. Nos quedamos sin país, nos quedamos sin elecciones. Eso es lo que está en juego. Para vos, en ese contexto, son clave las elecciones del 2021, teniendo en cuenta además que creo que Juntos por el Cambio arriesga más diputados o tiene que renovar más diputados que el oficialismo, ¿no? Sí, van a ser muy importantes y permitime expresar mis dudas con respecto a la regularidad. Está la cámpora a cargo de la... A ver, creo que se congeló la comunicación con Fernando Iglesias, el diputado Fernando Iglesias, que nos estaba advirtiendo algo que supuestamente la cámpora va a hacer en materia electoral, ¿no? Sospecho que hablaría de alguna irregularidad, pero ya hablando de las elecciones del año que viene, ¿no, Bernardo? Sí, sobre todo porque hay alguna duda respecto a qué puede impactar la pandemia el año que viene, ¿no? En las elecciones, entonces está el planteo y la posibilidad concreta de que, por ejemplo, se puedan suspender las PASO y de que no se haya o que no se haga esa instancia previa, entonces directamente tengamos que pensar en la elección ya general de octubre. Es muy prematuro igual hablar, pero en su momento era un tema que se había pedido del macrismo y Macri históricamente decía ¿para qué se crearon las PASO? Bueno, en este contexto hoy seguramente da la sensación de que a la oposición le favorece contemplar un escenario con PASO y no tanto al gobierno. Por eso hay muchos que creen que las PASO podrían llegar a cancelarse o postergarse incluso. Creo que ya está de vuelta el diputado Iglesias. A ver si nos escuchás, Fernando, ahora de vuelta. Sí, los escucho. Aprovecho para decir que son los servicios de que gozamos aquí en la Cámara de Diputados tan decadentes. Sí, te decía que sí. La primera pregunta es acerca de la regularidad de las PASO. Sí. Vemos mucha demora en todo el trabajo de la Cámara Electoral, en el RENAPER, en el tema de los documentos, de los pasaportes. Y yo acabo de presentar un pedido de informes para que nos digan realmente qué es lo que está pasando, porque nos parece que no es casual que el gobierno esté retardando esto. Podría ser una buena excusa para las PASO, que son un elemento fundamental para nosotros, que formamos parte de una coalición de gobierno pluralista y que no nos regimos por la verticalidad. Circulaba cierta versión e información periodística respecto de cómo podrían llegar a ser las elecciones del año que viene, en 2 días y no en una sola jornada, con boleta única, con los protocolos. ¿Vos temés que el tema de tener que incorporar protocolos para la elección pueda complicar el proceso? Me parece que tenemos suficiente tiempo como para planearlo. Ojalá vayamos a la boleta única, aunque sea la versión más elemental de papel. Me parece que es muy claro que hay dudas muy serias acerca de la transparencia de la elección en ciertos sectores, particularmente en el conurbano de bonaerense, y me parece que sería bueno que el gobierno despejara estas dudas. No digo que haya fraude en el sentido de que la diferencia hubiera alterado el resultado, pero sí que ha habido fuertísimas irregularidades en la elección del año pasado que esperamos que no se repitan, y avanzar hacia una boleta única sería un paso adelante muy importante. Fernando, ¿crees que así como las PASO del año pasado condenaron de alguna manera al gobierno de Macri porque realmente le fue muy mal y después no llegó a recuperarlo en octubre, estas representan una oportunidad para toda la oposición? Mirá, es fundamental por varias cosas. Yo sé que, me imagino que los ciudadanos deben decir, los diputados y los políticos deberían ocuparse menos de las elecciones y más de los problemas urgentes que tenemos. Nos estamos tratando de ocupar dentro de lo que podemos, de lo que tenemos, por lo menos lo digo por la oposición, pero las elecciones de 2021 son muy importantes. Primero, para ponerle un freno
este avasallamiento de la República. Recordemos que así fue como se frenaron el plan de Cristina Eterna, de reforma constitucional y la supuesta democratización de la justicia, se frenaron con elecciones. Eso me parece importantísimo. Segundo, si nosotros queremos ser una alternativa de gobierno en el 2023 y ser una alternativa de gobierno como queremos, que sea más fuerte, que pueda avanzar más decididamente en un plan de reformas de lo que pudimos hacer la otra vez, vamos a necesitar tener mayoría, por lo menos en una Cámara. Y por eso el 2021 es decisivo porque conforma la mitad de la Cámara que queda para el 2023. Y ni hablar de senadores. Senadores, estamos a 4 senadores de que el kirchnerismo tenga los 2 tercios. Imagínense si ya han hecho un desastre con la justicia. El Partido Justicialista, que tiene mayoría en el Senado desde 1983, ha hecho el desastre que ha hecho con la justicia, porque es la Cámara que decide en estos temas, lo que podrían hacer con los jueces y con todo si lograran acceder a los 2 tercios. Por eso, sí, es fundamental la elección de 2021. Fernando, ¿estás atento a lo que pueda resolver la Corte? Por lo menos con los 2 temas que tiene más importantes, ¿no? La ciudad con la coparticipación y la investida sobre los 3 jueces. Desde luego, muy atento, es fundamental. Mirá, vos me preguntabas antes por la Cámara de Diputados. Sí. La mitad del país no votó a este gobierno, más de la mitad, y yo creo que más de la mitad del país no se siente representada por este gobierno. ¿Quién representa a esa mitad del país? Y cuando uno ve, ellos manejan el Senado, manejan casi todas las gobernaciones, manejan actores informales como la CGT, los piqueteros. La única representación política que tenemos es en la Cámara de Diputados. Y la única defensa que tiene la República es lo que podamos hacer en diputados para bloquear estas iniciativas y lo que puede hacer la Corte Suprema de Justicia. Es decisivo. Yo le hago un pedido a todos los jueces de la Corte Suprema, sin distensión de ideas políticas. Acá no está en juego una ideología, está en juego la República. Si se llevan puesta a la justicia, y en el caso muy claro de la designación de jueces es así, se llevan puesta a la división de poderes. Y si se llevan puesta a la ley de coparticipación, se llevan puesto al federalismo. Y se supone que esto es una república federal, democrática y representativa, según establece nuestra Constitución. Tienen ellos la pelota en su campo y espero que estén a la altura de semejante responsabilidad. Gracias, Fernando Iglesias, diputado. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a vos. Perdón por los inconvenientes técnicos. No, está muy bien. Bueno, el problema de conexión últimamente tiene todo el mundo. Gracias, Fernando.